Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 14 de julio. Mi nombre es Nelly y siempre dando gracias, la verdad, gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo de lectura de su palabra y gracias también a cada uno de ustedes, por acompañarnos. Hoy vamos a comenzar en Primero de Crónicas capítulo 16 versículo 37 y también leeremos los capítulos 17 y 18. Estamos leyendo en la versión de esta semana que es traducción en lenguaje actual. Oremos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos, Padre, a que los principios de tu reino sean establecidos en nuestras vidas, Padre, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Primero de Crónicas, capítulo 16, a partir del versículo 37. Estas son las personas que David nombró para que se hicieran cargo del culto. Asaf y sus compañeros se hicieron cargo de celebrar todos los días los cultos delante del cofre del pacto de Dios. Los encargados de vigilar las entradas de la carpa fueron Obed-Edom, Osá, junto con el hijo de Jedutún, también llamado Obed-Edom, y 68 compañeros más. Sadoc y sus compañeros sacerdotes fueron los encargados del culto en el santuario que estaba en Gabaón. Allí ofrecían continuamente sacrificios en honor de Dios. Lo hacían por la mañana y por la noche, tal y como lo ordena la ley que Dios le dio a su pueblo Israel. Además de esos, David eligió a otros para que entonaran a Dios el canto de gratitud que se titula El amor de Dios es eterno. Emán y Jedutún acompañaban este canto con trompetas, platillos y otros instrumentos musicales. Además, los hijos de Jedutún vigilaban las entradas del santuario. Después de esto, todos regresaron a sus casas. David también volvió a su casa y bendijo a su familia. Capítulo 17. David ya vivía tranquilo en su palacio cuando le dijo al profeta Natán: «No está bien que yo viva en un palacio de maderas finas mientras el cofre del pacto de Dios todavía está en una carpa». Natán le contestó: «Haz lo que creas conveniente, pues Dios te apoya en todo». Sin embargo, Dios le habló a Natán esa misma noche y le dijo: «Ve y dile de mi parte a David lo siguiente: David, no serás tú quien me construya una casa. Dime cuándo les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de maderas finas, si desde que los saqué a ustedes de Egipto siempre he vivido en una carpa. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos. Y soy también quien te hará muy famoso en este mundo. También a mi pueblo Israel le he dado un lugar donde pueda vivir en paz. Nadie volverá a molestarlos ni a hacerles daño, como cuando los gobernaban los jueces. Yo haré que de tus descendientes salgan los reyes de Israel y humillaré a tus enemigos. Después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí le permitiré que me construya una casa y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo, y nunca dejaré de amarlo, ni lo abandonaré como abandoné a Saúl». Entonces Natán fue y le dio el mensaje a David. El rey David fue a la carpa donde estaba el cofre del pacto, se sentó delante de Dios y le dijo: «Mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? ¿Y cómo es posible que prometas darme aún más y que siempre bendecirás a mis descendientes? Me tratas como si fuera yo alguien muy importante. ¿Qué más te puedo decir, Dios mío, por haberme honrado así, si tú me conoces muy bien? Tú me dejas conocer tus grandes planes, porque así lo has querido. ¡Qué grande eres, Dios mío! Todo lo que de ti sabemos es verdad. No hay ningún otro Dios como tú,
ni existe tampoco otra nación como tu pueblo Israel. ¿A qué otra nación la libraste de la esclavitud? ¿A qué otra nación la hiciste tan famosa? Tú hiciste muchos milagros en favor nuestro y arrojaste lejos de nosotros a las naciones y a sus dioses. Así nosotros hemos llegado a ser tu pueblo y tú eres nuestro Dios, y esto será así por siempre. Mi Dios, yo te pido que le cumplas a mis descendientes estas promesas que nos acabas de hacer. Haz que ellos se mantengan en tu servicio para que tu nombre sea siempre reconocido y que todo el mundo diga: el Dios de Israel es el Dios Todopoderoso. Dios mío, yo me atrevo a pedirte esto porque tú has dicho que mis descendientes serán siempre los reyes de tu pueblo. Tú eres Dios y has prometido hacerme bien. Por eso te ruego que bendigas a mis descendientes para que siempre te sirvan, porque a quien tú bendigas le irá bien. Capítulo 18. Poco tiempo después, David atacó a los filisteos, les quitó la ciudad de Gat con sus poblados y los tuvo bajo su poder. También derrotó a los moabitas, quienes tuvieron que reconocer a David como su rey y pagarle impuestos. Cuando Hadad-Ezer, rey de Sobá, iba hacia Hamat para extender su dominio en la región del río Éufrates, David lo derrotó. Como resultado de la batalla, David tomó presos a 7,000 jinetes y a 20,000 soldados de a pie. Se quedó con 1,000 carros de combate, a la mayoría de los caballos les rompió las patas y solo dejó sanos a 100. Los arameos que vivían en Damasco vinieron a ayudar al rey Hadad-Ezer, pero David mató a 22,000 de ellos. Luego puso guardias entre los arameos que vivían en Damasco, y también ellos tuvieron que reconocer a David como rey y empezar a pagarle impuestos. David tomó los escudos de oro que traían los oficiales de Hadad-Ezer y los llevó a Jerusalén. También se llevó muchísimo bronce de Tibat y Cun, ciudades que gobernaba Hadad-Ezer. Con ese bronce, Salomón hizo la fuente, las columnas y todos los utensilios de bronce para el templo. Así fue como Dios le dio a David victoria tras victoria. Hadad-Ezer había peleado muchas veces contra Toi, rey de Hamat. Por eso, cuando Toi supo que David había derrotado al ejército de Hadad-Ezer, envió a su hijo Adoram a saludar y felicitar al rey David por su triunfo. Adoram le llevó al rey David regalos de oro, plata y bronce. David le entregó todo esto a Dios, junto con el oro y la plata de las naciones que había conquistado: Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalec. Abisai, jefe de los 30 mejores soldados de David, mató a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Luego puso guardias en toda la tierra de Edom, y así los edomitas reconocieron a David como rey. Dios seguía dándole victorias a David, y como rey de los israelitas, David siempre fue bueno y justo con ellos. Los principales asistentes de David fueron los siguientes: Joab, hijo de Zeruiah, que era jefe del ejército; Josafat, hijo de Ahilud, que era secretario del reino; Sadoc, hijo de Ahitub, y Abimelec, hijo de Abiatar, que eran sacerdotes; Sapsá, que era su secretario personal; Benaías, hijo de Joiada, jefe del grupo filisteo al servicio del rey. Los hijos de David eran los oficiales más importantes del reino. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 23. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro, aunque todos sabemos que, cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten en desobedecerlo
y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar, los judíos, pero también los que no son judíos. A los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar, a los judíos, pero también a los que no son judíos. Dios no tiene favoritos. Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos. Se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Creen saber lo que Dios quiere y, cuando estudian la Biblia, aprenden a conocer qué es lo mejor. Se sienten muy seguros al decirles a los pecadores lo que deben hacer para ser salvos. Y como tienen la Biblia en la mano, se creen maestros de los ignorantes y de los inexpertos, dueños de la verdad y del conocimiento. Pero, ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen, y son una vergüenza para Dios. Salmo 10, versículos del 6 al 18. Recordemos que según el contexto de los versículos anteriores, estamos hablando de los malvados y orgullosos. Y bueno, bajo ese contexto seguimos leyendo a partir del versículo 6. Se burlan de sus enemigos y en su interior piensan que jamás fracasarán, que nunca tendrán problemas y que siempre serán felices. Sus palabras ofenden y lastiman. Tras sus palabras esconden sus malas intenciones. Andan por las calles espiando a los inocentes para caerles encima y matarlos a traición. Siempre se andan escondiendo, como el león en su cueva. Siempre están dispuestos a saltar sobre la gente indefensa y en cuanto la atrapan, la arrastran en su red. Y así quedan humillados los que tienen la desgracia de caer bajo su dominio. Esos malvados piensan que a ti no te importa y que hasta escondes la cara para no ver lo que pasa. Vamos, Dios mío, llama cuentas a los malvados. ¿Por qué han de burlarse de ti? Pídeles cuentas de su maldad y bórralos de este mundo. ¿Por qué han de creer que no les pedirás cuentas? Tú conoces su maldad, tomas en cuenta su violencia y un día les darás su merecido. Tú acabarás con su poder. Dios mío, no te olvides de los humildes. Los huérfanos y desvalidos confían en ti. Tú eres quien los ayuda. Tú, Dios mío, reinas para siempre y escuchas la oración de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención. Pero a los que no te reconocen, los echarás de tu tierra, para que nadie en este mundo vuelva a sembrar
el terror. Proverbios 19, versículos 8 y 9. Si en verdad te aprecias, estudia. Bien harás en practicar lo aprendido. No hay testigo falso que salga bien librado. Todos los mentirosos serán destruidos. Bien, bueno, el día de hoy leímos en Romanos, los versículos de Romanos y también del Salmo de hoy. Leemos, bueno, quiero comentar esto. Vemos en el mundo todas las cosas que pasan, hay mucha maldad. Dios habla acerca, en su palabra dice que el amor de muchos se enfriará y que la maldad, bueno, se va a ir en aumento. Y a veces escuchamos a personas, o a lo mejor incluso nosotros mismos hemos dicho, bueno, y el castigo de Dios, o a veces pensamos que a los malos nadie les hace nada, que no los va a alcanzar la justicia, que siguen haciendo sus maldades, que nunca los va la justicia de esta tierra a alcanzar, o que siguen haciendo maldades, ¿verdad? Pudiéramos pensar eso. Seguimos viendo mucha violencia, delincuencia en este mundo, homicidios, pero al leer la palabra el día de hoy, al leer los versículos, como les decía, tanto en Romanos como en Salmos, podemos darnos cuenta, conocer, saber que las cosas que se hacen en este mundo y con maldad, injustamente, pues no pasan desapercibidas para el Señor. Si no nos arrepentimos, si realmente no nos apartamos del pecado, si realmente seguimos pecando, bueno, eso no pasa desapercibido para nuestro Dios. Y pues Él habla también en su palabra acerca de el castigo, la disciplina, que Él es un Dios justo. Entonces, conforme a eso podemos realmente creer, saber y realmente creer en nuestro corazón que a Dios no se le pasa nada. Y Dios es el que va a actuar en su momento, actuando como Él es, un rey justo, un rey poderoso, un rey que defiende al huérfano, a la viuda, que defiende a aquellos que han sido lastimados, dañados injustamente, aquellos que han sufrido violencia. Dios es un Dios que realmente se encarga de defender. Él es nuestro defensor, Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, Él es el único que puede realmente hacernos justicia, Él es el único que realmente puede defendernos. No hay que olvidar, y obviamente también está la exhortación ahí en Romanos acerca de no juzgar, porque bueno, pues vimos ahí que a veces lo que juzgamos es lo que hacemos, en fin, o sea, a lo mejor ya me voy un poquito más a nuestro interior, ¿verdad? Acerca de recordar esas palabras que dijo Jesús, que no juzguemos para que no seamos juzgados. Hay mucho que Dios habla en su palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, y obviamente no lo digo con un sentido de condenación ni nada por el estilo, sino porque Dios mismo a través de su palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vimos también en Romanos cómo Él extiende su misericordia y Él es bueno, y bueno, eso lo hace porque Él busca que el hombre se arrepienta. Versículo 4, versión Reina Valera 1960 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, pues eso es algo que a mí me hizo pensar el Señor a través de estas lecturas. Pero bueno, como siempre quisiéramos nosotros también escucharles a ustedes, que Dios habla a sus corazones a través de esta palabra, o bueno, qué es lo que ya les ha enseñado el Señor acerca de estas porciones
de la lectura que tuvimos el día de hoy. Y para eso les recordamos los teléfonos. El número para llamadas desde México es 5541 7075 22. Para llamadas desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, el número es 877-2121-815. Y desde cualquier parte del mundo, el número, pueden dejarnos un audio a través de la línea WhatsApp. El número es más 505 8177 3708. También les recordamos que todos los jueves tenemos un estudio con el Pastor Bob, así que hay que también escucharlo y tomarnos el tiempo para hacer nuestros apuntes, también nuestras anotaciones en tu libreta, en tu Biblia, en fin, son de mucha bendición los estudios que también tenemos con el Pastor Bob. Y ahora sí, no me despido, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Que tengan un muy bendecido día. Dios les bendiga, Dios les guarde, el Señor esté con cada uno de ustedes y con sus familias, guardándoles y también supliendo todo aquello que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta mañana, primero Dios.